estábamos agotados. El rabí Yeshua, a quien ustedes llaman Jesús, nos había enviado a predicar el mensaje del reino de Dios. Después de un tiempo de preparación que nos pareció largo, aunque en realidad fue muy corto, salimos a predicar de 2 en 2 por las ciudades, las aldeas y los campos de Galilea. El resultado fue extraordinario. Muchas personas se arrepintieron de sus pecados. Otras personas fueron sanadas de sus enfermedades. Y aún otras personas fueron liberadas de influencias demoníacas. Aunque salimos sin nada para el camino, o sea, no teníamos alforja, no teníamos pan y no teníamos dinero en el cinto, aunque salimos así sin nada, fueron muchas personas las que recibieron con amor el mensaje del reino de Dios. A pesar del cansancio que sentíamos, nuestra alegría era contagiosa. Sin embargo, hubo una noticia que empañó nuestro regreso. Y es que el gobernador militar, el tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, había asesinado a Juan el Bautista. Eso nos entristeció. Jesús, sabiendo cómo nos sentíamos, nos recibió con amor. Escuchó con atención todas las anécdotas de nuestros esfuerzos evangelísticos. Terminados nuestros informes, Jesús nos pastoreó, mostró su preocupación por nosotros y nos exhortó a descansar diciendo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Nos dijo estas cosas porque había notado que ni siquiera habíamos tenido tiempo para comer. Así que tenía para nosotros una barca preparada y nos llevó a un lugar desierto. Esto es bien importante, porque antes de comenzar su ministerio, Jesús había pasado un periodo de 40 días precisamente en un lugar desierto. Era un tiempo de prueba y de preparación. Y ahora nos llevaba a un lugar similar, donde también nuestra fe iba a ser probada, de maneras que nosotros no podíamos prever. Estábamos en la barca y de la barca miramos a la orilla del Kineret. Así le llamamos a este lago, que otras personas le llaman el mar de Galilea, porque es muy grande, aunque es un lago. También le llaman el lago de Genesaret o de Tiberíades. De todos modos, cuando miramos, vimos gente que estaban en la orilla del lago. La gente estaba mirando nuestra barca y nos estaba siguiendo a ver dónde nosotros íbamos a atracar. Jesús también notó a la gente que iba por la orilla. Y la gente que iba por la orilla seguía llamando a otras personas. Y la multitud seguía creciendo y creciendo y creciendo. Entonces había una gran multitud ahora a la orilla del Kineret, del mar de Galilea. Ellos querían saber dónde nosotros íbamos a anclar. Cuando llegamos a nuestro destino, ya nos estaban esperando, porque querían escuchar y ver a Jesús. Bajamos de la barca y Jesús examinó a la multitud. Después nos dijo que pudo ver que estaban hambrientos de la palabra de Dios y que verlos así había sido una experiencia conmovedora. Nos estaba hablando en griego y en ese idioma hay palabras que no existen en español. La palabra que utiliza la Biblia, las Sagradas Escrituras aquí,
Quiere decir que se le movían las entrañas, se le revolcaba el estómago. Y se puede entender eso como amor, que lo conmovía, pero también como indignación. Porque a Jesús le indignaba que la gente sufriera tanto. Quizá la mejor traducción al español es que Jesús tuvo compasión de la gente. ¿Y por qué tuvo compasión de esa multitud? Porque vio que estaban perdidos. La multitud estaba perdida. Todas esas personas estaban tan perdidas como una manada de ovejas que no tiene pastor. Jesús les predicó con amor. Compartió con ellos, con ellas, las enseñanzas sobre el reino de Dios. Habló con la pasión que le caracterizaba. Esa pasión que atrapaba la atención de las multitudes. Y esa pasión hizo que el tiempo volara. El tiempo pasó sin darnos cuenta. De repente empezamos a ver que estaba atardeciendo. Y nos dimos cuenta que la hora había avanzado. Se había hecho tarde. Y estábamos en un lugar que le dije apartado. ¿Recuerdan? Allí cerca no había ningún lugar donde la gente pudiera ir a comprar comida. No había ningún lugar que vendiera alimentos. No había ningún lugar donde la gente pudiera ir y quedarse una noche. Y nosotros no teníamos dinero. ¿Recuerdan que les acabo de decir que cuando salimos no teníamos dinero? Que no teníamos nada. Porque Jesús nos había dicho que saliéramos a predicar sin dinero en los bolsillos. Ahí yo me alarmé y dije, alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo para evitar que esta multitud se muera de hambre, que desfallezcan a causa del hambre, porque les queda un largo trecho para llegar a sus casas. Así que un grupo de discípulos interrumpimos a Jesús y le dijimos que era hora de ir terminando la enseñanza. Y había que tomar acción. Le dijimos, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Les repito, era evidente que alguien tenía que hacer algo. En ese momento, Jesús nos miró y reaccionó diciendo, muy bien, denles ustedes de comer. ¿Qué? Denles ustedes de comer. Nosotros. Denles ustedes de comer. ¿Cómo? Si nosotros no teníamos dinero. Y no había dónde comprar los alimentos. Mire, aunque tuviéramos el salario de 8 meses de trabajo, más de 200 denarios, no había qué comprar. Lo que Jesús nos pidió era imposible. Yo quería que alguien hiciera algo, pero cuando decía alguien me refería a otra persona. Yo jamás pensé que el alguien que tenía que hacer algo era yo. Todos los discípulos estábamos confundidos por la respuesta del maestro. Entonces le preguntamos, ¿quieres que vayamos a comprar pan y le demos de comer? Y vamos a tener que caminar mucho y pedir dinero prestado. Y como les dije, eso iba a costar como 200 denarios. Y como el denario era el salario de un día, estábamos hablando de 7, 8 meses de salario. ¿Quién tenía esa cantidad? Si todos éramos pobres. Lo que Jesús nos pedía era imposible.
nosotros no podíamos alimentar a la multitud. No podíamos. Sin embargo, Jesús no cambió de opinión. Al contrario, siguió insistiendo, hasta que nos preguntó cuántos panes teníamos. Buscamos y lo único que teníamos era 5 panes y 2 pescados ahumados, secos. No nos dimos cuenta que el total era importante, porque 5 y 2 es 7. Y en la Biblia el 7 es el número de lo completo, de lo perfecto, de la totalidad. No nos dimos cuenta que cuando le dijimos tenemos 7, le estábamos diciendo tenemos todo lo necesario, la totalidad, tenemos todo lo necesario. No nos dimos cuenta que eso era lo que implicaba. Jesús comenzó a organizarlo todo. Dio órdenes de que la gente se sentara por grupos, algunos de 10, otros de 50. ¿Y sabe qué? Si usted ve el relato, dice que Jesús nos sentó sobre hierba verde, sobre pasto verde. En un minutito vamos a volver ahí. Después que la gente estaba sentada, Jesús tomó el pan y mirando al cielo, lo partió y dio gracias y lo repartió. No fue la última vez que Jesús hizo eso. Fueron muchas veces durante su ministerio que miró a los cielos, tomó el pan, lo partió y lo dio, dando acción de gracias. Hizo eso cuando multiplicó el pan. Hizo eso cuando celebramos la comida de la Pascua poco antes de su muerte. Aún después de resucitado, hizo eso con una pareja que iban a un pueblito cercano llamado Emaús. Tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo repartió. Ahí, en ese momento, fue que comenzó a ocurrir el milagro. Jesús comenzó a partir el pan y nos daba los pedazos de pan para repartirlos a la gente. Pero el pan no se agotaba. Mientras más partía, más pan había. Mientras más pedacitos de pan sacaba, más pan se producía. Eso nos recordó los profetas del ayer, los profetas del antaño. Nos recordó cuando bajo el ministerio de Moisés, Dios envió pan del cielo, maná. Y también nos recordó la historia de aquella viuda que tenía fe y que tuvo aceite que no terminaba. Lo que es más, de repente nos dimos cuenta que la escritura se estaba cumpliendo delante de nosotros. ¿Recuerdan el Salmo 23? El Salmo 23 que dice que Dios es el buen pastor que nos lleva a los mejores pastos verdes, que prepara un banquete, adereza una mesa delante de nosotros. Jesús se estaba revelando a nosotros como el buen pastor. La multitud que había comparado con un rebaño de ovejas que no tenían pastor, ahora sí tenían un pastor. Ahora sí tenían un pastor, y no un pastor cualquiera, tenían al buen pastor, que en campos de verdes pastos me hace descansar, y el que prepara un banquete a la vista de mis adversarios. Ese día, el Salmo 23 se hizo realidad ante nuestros ojos. Ese día, Jesús se reveló ante nosotros como el buen pastor. En ese momento,
también comprendimos lo que Jesús quiso decir cuando nos ordenó: denles ustedes de comer. Jesús dijo eso porque nos estaba enseñando a pastorear. Nos estaba dando ejemplos prácticos de cómo es que se pastorea al pueblo de Dios. Para pastorear hay que evaluar la situación del pueblo y hay que mostrar compasión por las necesidades. Para pastorear hay que dar enseñanzas de vida espiritual, enseñanza buena, la leche espiritual no adulterada que viene de las Sagradas Escrituras. Y para pastorear hay que cumplir, hay que cubrir, hay que suplir las necesidades espirituales y materiales de esa multitud perdida. Jesús nos enseñó a pastorear. Al desafiarnos a darle pan a la multitud, Jesús también nos estaba comisionando, nos estaba llamando a colaborar en la tarea misionera. Este era nuestro llamado al ministerio. Al final, todo el mundo quedó abastecido y satisfecho. Pero las lecciones no terminaron. ¿Sabe por qué? Porque tanta abundancia había que sobraron 12 cestas de pan. Y en las Sagradas Escrituras, el 12 también tiene un valor simbólico. ¿Recuerdan cuántas tribus tenía Israel? 12. Porque el 12 es el número del pueblo de Dios. Sobró pan. Sobraron 12 cestas. Por lo tanto, sobró pan para todo el pueblo de Dios. Tanto en ese momento como para el futuro. Eso quiere decir que sobró pan para usted y para mí. Para nosotros también sobró pan. Ese día yo aprendí una gran lección. Yo deseaba que alguien hiciera algo. Yo deseaba que alguien hiciera algo para alimentar al pueblo. Y ese día aprendí que ese alguien era yo. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.